Ya, no sé si está bien ahí la proyección. ¿Sí? ¿Se está viendo? Sí, doctor. Sí, doctor, sí se ve. Perfecto. Buenas tardes con todos. En primer lugar, de repente, este, presentarme. Soy el doctor Juan Vega, como ven allí. Yo soy médico del área de medicina interna del Hospital Almenara. De repente ya con los chicos de la sede si nos conocemos, pero en general, pues, para el resto de los alumnos de la promoción, primero la presentación, ¿de acuerdo? El día de hoy, me ha encargado conversar con ustedes en relación a dos problemas, en realidad tres problemas, ¿no? Uno que corresponde a los cuadros de obstrucción intestinal y la segunda parte hablar algo sobre la semiología de la vesícula, las vías biliares y el páncreas, ¿de acuerdo? Estas tres situaciones que vamos a conversar el día de hoy son situaciones muy frecuentes, ¿no? Que definitivamente ustedes se van a encontrar en su práctica médica, ¿no? Ya sea, digamos, en su labor por emergencia o de repente en la consulta ambulatoria, ¿no? Entonces, es importante que conozcan, pues, la semiología y cuáles podrían ser las causas, ¿no? Más frecuentes por las que suceden estos problemas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar con esta primera parte que es el síndrome de obstrucción intestinal, ¿ya? El síndrome de obstrucción intestinal. A ver, primero vamos a empezar definiendo lo que es una obstrucción, eh, digamos, total y una obstrucción parcial, lo que llaman un cuadro de suboclusión intestinal, ¿de acuerdo? Entonces, la obstrucción o oclusión intestinal viene a ser pues la detención completa y persistente, ¿no? Del contenido intestinal en alguna parte del tubo digestivo, ¿no es cierto? En alguna parte del tubo digestivo hay algún factor que condiciona una obstrucción, ¿no? El intestino en general es como, imagínense como como si fuera un tubo, por lo tanto, un tubo se puede obstruir porque hay algo en la luz, ¿no? Un tubo se puede obstruir porque hay algo que crece de la pared, ¿no es cierto? ¿No? De la pared del intestino y obstruye. O se puede obstruir porque hay algo de afuera, ¿no? Que lo dobla, que lo comprime, ¿no? Entonces, cualquiera de esas situaciones puede dar lugar a una obstrucción, ¿no? Y las obstrucciones del intestino pueden ser obstrucciones de intestino delgado, pueden ser obstrucciones de intestino grueso, ¿no? Cualquiera de ellas. Entonces, cuando hay una obstrucción total, hay pues la incapacidad de que pueda pasar el contenido del intestino, ¿no? Y sobre todo líquido, ¿no? Líquido. Normalmente, en la mañana tenía clase con los alumnos y le decía, pues, normalmente por el intestino diariamente circulan alrededor de 10 litros, ¿no? 10 litros. Producto de lo que ingerimos y producto de las secreciones, ¿no? De las diferentes secreciones, del páncreas, de las vías biliares, del mismo intestino, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una gran cantidad de líquido, ¿no? Por supuesto, gran parte de este líquido se vuelve a reabsorber, ¿no? Pero si hubiera algún problema obstructivo, eso se puede acumular, ¿de acuerdo? Una obstrucción parcial o suboclusión intestinal, como su nombre le indica, pues no es una obstrucción completa, ¿no? Ni persistente. Y muchas veces el cuadro se puede resolver, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero es partir definiendo, ¿no? Lo que es una obstrucción total y una obstrucción parcial o suboclusión intestinal. Otros dos conceptos importantes que ustedes deben conocer es el concepto de hilio mecánico e hilio paralítico.
¿de acuerdo? Estamos hablando de algunos conceptos, después vamos a conversar ya de la parte semiológica fundamentalmente, ¿de acuerdo? Entonces, hablamos de un hilo mecánico o una obstrucción mecánica cuando existe, pues, como dice allí, un verdadero obstáculo, en este caso mecánico, que impide, ¿no?, el paso del contenido intestinal, ¿no?, a lo largo del tubo digestivo, ¿no? Como le decía, de repente un tumor, ¿no?, que crece en el colon sigmoides o en el colon descendente, ¿no?, y ese tumor de la pared del intestino obstruye, ¿no? O sea, hay un obstáculo realmente anatómico, mecánico, ¿de acuerdo? En cambio, en el hilio paralítico es una alteración en la función, en la motilidad, ¿no? Producto de una parálisis de un músculo, ¿no? Del músculo liso, ¿no? Y que usualmente no requiere un tratamiento quirúrgico, ¿no? Usualmente no requiere un tratamiento de una intervención, ¿no?, de urgencia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando una persona es operada, ¿no es cierto?, y ponen una anestesia, ¿no? La anestesia puede producir una parálisis, ¿no?, de la, digamos, los movimientos intestinales, ¿no? Puede producir un bloqueo y por lo tanto se ve alterada la motilidad intestinal, ¿de acuerdo? Y se ocasiona pues un cierto grado de obstrucción intestinal, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta esas dos cosas, ¿de acuerdo? Conceptos importantes, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las causas ¿no? ¿Cuáles son las causas por las que se pueden dar un hilio mecánico o un hilio paralítico? ¿De acuerdo? Como le decía, la obstrucción puede darse por un problema que esté, digamos, fuera de la luz, ¿no es cierto? O por un problema que esté dentro de la luz, ¿no es cierto? O digamos, en la luz o en la pared, ¿no es cierto? O sea, en el intestino. Pero pueden haber algunas, digamos, causas que produzcan la obstrucción y que no tengan nada que ver ni con la pared ni con algo, digamos, en la luz que obstruye, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y son las más frecuentes en realidad, ¿no? Entonces, como causas de hilio mecánico extraluminal, ¿no es cierto? O sea, no tiene nada que ver con la pared ni algo, digamos, en la luz del intestino. Tenemos lo que es una de las causas más frecuentes de obstrucción intestinal, que son las adherencias postquirúrgicas, ¿no? Entonces, en un paciente que, como vamos a ver ahorita, viene con una semiología de una obstrucción intestinal, ¿no? Que viene con una semiología de una obstrucción intestinal, eh, digamos, una de las primeras causas es que tenga adherencias, ¿no? Posterior a cirugía, una o múltiples cirugías que pudiera haber tenido, ¿de acuerdo? Eh, entonces, eso no es muy fácil, no es muy difícil, perdón, de reconocer, ¿no? Porque es cuestión simplemente de mirar el abdomen o preguntarle al paciente y ver si tiene cicatrices operatorias, ¿no? Entonces, no es muy difícil de poder, digamos, sospechar que el problema de la obstrucción pudiera ser unas adherencias postquirúrgicas, ¿no? Igual las hernias, ¿no? Las hernias inguinales, umbilicales, ¿no? Pueden, digamos, protruirse y de repente a través del anillo umbilical o del anillo inguinal, protruirse, ¿no? Y hay veces no regresar, ¿no? Entre comillas, ¿no? No, lo que llaman una hernia encarcerada, ¿no? Una hernia que no se puede volver a reducir, ¿no? Y eso provoca una obstrucción, ¿no? También es una situación frecuente de ver, ¿no? Los vólvulos son, digamos, torsiones del intestino, ¿no? Sobre todo cuando el intestino es muy redundante, ¿no? Se dice que nuestra gente de la sierra andina, por el tipo de alimentación que tienen, muchas veces tienden a tener lo que llaman, pues, el megacolon, ¿no? O sea,
un colon grande y redundante, ¿no? No solamente en tamaño, ¿de acuerdo? Y como es un colon grande, redundante, puede, digamos, no estar totalmente fijado al meso y en algún momento, entre comillas, torcerse, ¿no? Eh, digamos, y se puede llevar a producir los volvos, ¿no? La intususcepción, eso se ve en niños, ¿no? Que consiste en un asa intestinal se mete dentro de otra asa intestinal, ¿no? Eso se ve más en niños muy pequeñitos, ¿no? Y más aún en niños prematuros, ¿no? En la patología de adultos no es frecuente que veamos eso, ¿de acuerdo? Y bueno, otras situaciones que pueden provocar obstrucción intestinal desde el punto de vista mecánico son alguna masa, ¿no? Algo que comprime, ¿no? No es muy frecuente, ¿eh? A pesar de tener grandes masas, por ejemplo, una dama que tiene una gran tumoración del ovario, que eso condicione una obstrucción intestinal y más una obstrucción intestinal completa no es usual, ¿no? Probablemente una obstrucción parcial, ¿no? Pero bueno, tumores, abscesos, ¿no? Alguna tumoración que pueda, ¿no? Pero más frecuentes son las adherencias, las hernias, etcétera, etcétera, ¿no? Y dentro de lo que es la parte intraluminal o de la pared, ¿no? Intraluminal es raro, ¿no? Es raro. Miento, quizás, no, lo más frecuente es la impactación fecal, ¿no? Eso sí vemos mucho, ¿no? Por eso está subrayado allí, la impactación fecal, ¿no? Personas, ¿no? Mayores de repente, los abuelitos que no se movilizan, ¿no? Entonces que no hacen deposiciones varios días, ¿no? Entonces se impactan, ¿no? Un fecaloma y eso provoca obstrucción, eso puede provocar distensión abdominal, ¿de acuerdo? Entonces al abuelito, la abuelita, pues, ¿no? Que no se moviliza, hay que de repente hacerle un tacto rectal para movilizar, ¿no? Y estimular o ponerle un enema, etcétera, etcétera, de tal forma, pues, que se solucione, ¿no? Pero no es una causa, sí, frecuente, ¿no? Las otras sí son más raras, ¿no? Parásitos que obstruyan la luz, bueno, por ejemplo, ocasionalmente se describe con un ascaris, ¿no? Puede, digamos, enclavarse a nivel de la válvula ileocecal, ¿no? Y provocar una obstrucción, pero son cosas inusuales, son cosas anecdóticas. Y dentro de las causas de obstrucción intestinal, como producto de alguna lesión de la pared, o sea, tumores sobre todo, ¿no? Evidentemente las neoplasias, ¿no? ¿Cuál es digamos, dentro del tubo digestivo, cuál es el sitio más frecuente de obstrucción? No cabe duda en que es el colon descendente y el colon sigmoide, ¿de acuerdo? O sea, en primer lugar, es muy difícil que por una obstrucción, ¿no? Como consecuencia de alguna tumoración, masa en la pared del intestino delgado, se produzca una obstrucción. No es usual, ¿no? No es usual. En el colon ascendente es menos frecuente también. Donde es más frecuente entonces es a nivel del colon descendente o el sigmoide, ¿no? El mismo recto inclusive. Entonces, pero eso ya son fundamentalmente por un problema en la pared, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno enfrenta a un paciente que tiene una obstrucción intestinal, ¿no? Dentro de las causas mecánicas, uno tiene que plantear
Buenas, disculpen, ¿me escuchan? Sí, doctor, ahora sí, Ya, doctor. disculpen, tuve un pequeño accidente, no me había percatado y no me avisó la máquina de que estaba descargado, a pesar de que lo tenía conectado al cargador, pero parece que no había estado cargando adecuadamente. Ya, y por eso se me apagó toda la computadora, he tenido que reiniciar. Pero bueno, ya estamos acá. Les estaba diciendo entonces que dentro de la etiología del síndrome de obstrucción intestinal de causa mecánica, ¿no? De causa mecánica, probablemente las tres situaciones más frecuentes son hernia umbilical, adherencias y neoplasias, y sobre todo neoplasias del colon y sobre todo neoplasia del colon descendente, ¿no? Acá ponen del colon transverso, pero en realidad mucho más frecuentes son las neoplasias del colon descendente, sigmoides, ¿de acuerdo? Muy bien. Y como causas de hilio paralítico, ¿no? El más frecuente es lo que les comentaba, ¿no? El postquirúrgico, ¿no? El postquirúrgico. Y lo otro es los cuadros de peritonitis, ¿no? Cuando uno tiene una apendicitis, ¿no? Que se perfora, cuando uno tiene, cualquiera sea la causa de la peritonitis, ¿no? O sea, cuando tiene un divertículo que se perfora, cuando tiene un cáncer que se perfora, cuando hay una hemorragia, digamos, intraabdominal, ¿no? Que produce, digamos, una inflamación, ¿no? Un cuadro inflamatorio del peritoneo, se va a producir una parálisis del intestino, ¿no? Una parálisis del intestino y eso ocasionar un cierto grado de obstrucción intestinal, ¿no? Otra cosa frecuente que está subrayada allí también es en los casos de hipocalemia, ¿no? Entonces, cuando uno sospecha de que puede ser un hilio paralítico, hay que pedir de repente, ¿no? Dosaje de potasio, ¿no? O hacerle un dosaje de sus electrolitos, ¿no? Básicamente potasio, porque puede producir una parálisis del intestino, ¿de acuerdo? Entonces, la obstrucción, como ven, pueden ser como consecuencia de una obstrucción mecánica o puede ser, como decía, pues un problema en la función, un hilio paralítico, ¿de acuerdo? Entonces, hay cosas que son conocidas, ¿no? Probablemente, como le decía, las causas más importantes son las que yo le he mencionado, ¿no? Y nada, es cuestión de hacer una buena historia clínica, una buena anamnesis para tratar de dilucidar, digamos, de cuál podría ser el origen de esa obstrucción, ¿no? ¿Qué ocurre? Un poquito de hablar de la fisiopatología. ¿Qué ocurre cuando una persona tiene una obstrucción intestinal, ¿no? Cuando una persona tiene una obstrucción intestinal, se produce la acumulación de gas y de líquido, ¿no? El gas, que es producto de qué cosa, ¿no? De la deglución. Normalmente nosotros cuando hablamos, ¿no? Estamos deglutiendo, cuando comemos estamos deglutiendo, ¿no? Es producto de un poco la fermentación bacteriana, ¿no? Ustedes saben que en el intestino nosotros tenemos bacterias normalmente, ¿no? Y la fermentación va a llevar a que se acumule, digamos, gas en el intestino, pero evidentemente lo vamos eliminando, ¿no? Si es que no hay ningún problema. Y lo eliminamos gracias al peristaltismo del intestino, pero si ese intestino, digamos, está obstruido, entonces va a hacer que el gas se acumule, ¿no? Igual hay acumulación de CO2 producto de la neutralización del bicarbonato, ¿no? Entonces, cuando uno tiene una obstrucción, se acumula gas y se acumula líquido, ¿de acuerdo? Y el líquido es lo que le decía, ¿no? Es producto de lo que uno ingiere, ¿no es cierto? Y es producto de qué cosa? De las secreciones, ¿no es cierto? De las secreciones, ¿no? De la saliva gástrica, ¿no? De la bilis, del páncreas, del intestino, etcétera, etcétera, ¿no? Y como yo les decía, ¿no? Diariamente pueden circular hasta aproximadamente 10 litros, ¿no? 10 litros de líquido por el intestino. Entonces,
Si hay una obstrucción, se va a producir acumulación tanto de gas como de líquido, ¿no? Si a eso le sumamos la ausencia de la motilidad, ¿no? Entonces va a llevarnos a qué cosa? A que haya una distensión del abdomen, que es una de las manifestaciones, como vamos a ver ahora, y que haya una proliferación bacteriana, ¿no? Porque se acumula ahí el líquido, ¿no? Y las bacterias comienzan a proliferar, ¿de acuerdo? Si estas bacterias proliferan y comienzan a hacer translocación, o sea, a pasar a través de la pared, puede el paciente terminar en un cuadro de septicemia, ¿de acuerdo? Que es una infección generalizada. La distensión del abdomen, la distensión del intestino, puede producir varias cosas, ¿de acuerdo? Varias cosas. Puede producir vómitos, ¿de acuerdo? Vómito, que es una manifestación por la que vienen los pacientes, aparte de distensión. Puede producir pérdida de agua y electrolitos, que a su vez lleve a deshidratación, ¿no es cierto? Que lleve a una disminución del gasto cardíaco, que lleve a hipotensión, por eso que los pacientes vienen deshidratados, ¿no? Y sin embargo tienen gran cantidad de líquido, ¿no? Dentro del intestino. Es lo que nosotros llamamos en medicina la creación del tercer espacio, ¿de acuerdo? La distensión abdominal, ¿no? La pared del intestino distendida conlleva una disminución de la absorción y una mayor secreción y por lo tanto más líquido, ¿no? ¿No? La distensión abdominal aumenta la presión intraabdominal y eso lleva, digamos, a que el paciente tenga hiperventilación, ¿no es cierto? Por la distensión abdominal, ¿no? La distensión abdominal lleva a un éxtasis venoso, eso produce isquemia y eso puede producir perforación y la perforación puede terminar en una septicemia, en shock séptico, ¿no? Entonces, la fisiopatología de lo que ocurre en un paciente que se obstruye nos explica las manifestaciones clínicas por las que llega un paciente, ¿de acuerdo? Entonces, siempre es importante que ustedes conozcan la fisiopatología para poder entender los síntomas, ¿no? Por lo que concurre un paciente que tiene un síndrome de obstrucción intestinal. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, esta pequeña introducción, ¿no? Quería hacerle, y ahora sí vamos a hablar un poco de lo que nos corresponde, que es la parte semiológica, ¿no? Y cuando uno habla de semiología, habla en primer lugar de todo vale, ¿no? Para hacer un diagnóstico, ¿no? Desde los datos de filiación, ¿no? Que a veces uno los llena, ¿no? En forma automática, ¿no? Pero si ustedes fueran analíticos ya desde el momento que ustedes están llenando los datos de filiación, desde el momento que están llenando la edad, ¿no? La el lugar de procedencia, que están llenando la ocupación, etcétera, etcétera, ustedes no pueden relacionarlos con patologías, ¿no? O sea, cuál pudiera ser la causa en este caso ya que estamos hablando del síndrome de obstrucción intestinal, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la afiliación, es importante la edad para más o menos pensar, ¿no? ¿Cuál podría ser la causa, ¿no? Y aquí les pongo un slide donde ustedes ven que dependiendo del grupo etario me va a llevar a pensar cuál pudiera ser el origen, ¿no? De la obstrucción, ¿no? En el recién nacido, el hilio meconial, ¿no? El meconio puede obstruir y puede producir distensión abdominal, ¿no? La enfermedad de Hirschsprung, ¿no? Que es una enfermedad que afecta a los plexos mientéricos, ¿no? Entonces, estos niños tienen una ausencia en la motilidad, ¿no? Entonces, en un recién nacido, en un neonato, ¿no? Antes de que cumple el mes, que tenga una obstrucción intestinal y si de repente es muy temprana, ¿no? Es cuestión inmediata del nacimiento, yo lo primero que voy a pensar es que no vaya a tener un hilio meconial, ¿no? El meconio, ¿no? Se forma como una masa espesa y esa masa espesa puede obstruir, ¿no? Si son más grandecitos, aparte de lo anterior, la intususcepción, como le decía, ¿no? La intususcepción es cuando un asa intestinal se mete dentro de otra y eso provoca obstrucción. Ya si hablamos de personas adultos jóvenes, ya estamos pensando de repente en una hernia, ¿no? En alguna enfermedad inflamatoria intestinal. Y si hablamos de adultos, ¿no? Que de repente ya pueden tener cirugías de por medio,
las bridas, las adherencias, igualmente las hernias y las neoplasias, ¿no? Entonces, dependiendo de la edad, ¿no? Dependiendo de la edad, yo puedo más o menos, ¿no? Ir pensando en cuáles podrían ser las causas de mi obstrucción intestinal, ¿de acuerdo? Es importante también, ¿no? Los antecedentes, ¿no? Porque si, por ejemplo, un paciente tiene una diabetes mellitus y llega con un poco de distensión, con náuseas, con vómitos, de repente yo digo, ¿no será un paciente que tiene una cetoacidosis diabética? ¿No será un paciente como producto de la cetoacidosis diabética que tenga una hipocalemia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es importante también los antecedentes, ¿no? Y es por eso que yo les pongo algunos antecedentes que me pudieran hacer pensar, ¿no? Alguna etiología, ¿no? Si hay cirugías previas, ¿no es cierto? Fue operado de vesícula, de repente una damita fue operada de la vesícula y después fue operada, tiene 2 o 3 cesáreas, por decirle. Entonces ya me hace pensar que pudiera la causa de la obstrucción intestinal ser bridas o adherencia, ¿no? Si me vienen con una historia de que ha estado con diarrea, como dice allí, ¿no? O sea, que ha estado varios días con diarrea, ¿por qué no pensar en que de repente esa distensión abdominal puede ser por una hipocalemia, ¿no? Salvo que haya alguna otra cosa más en el examen físico, ¿no? Si viene que el paciente en los últimos meses ha bajado de peso en forma importante, ¿no? Ha bajado unos 10, 15 kilos, ¿no? Y ahora viene con un cuadro de obstrucción intestinal, bueno, pues habrá que investigar por algún tipo de neoplasia, etcétera, etcétera, ¿no? Si viene un paciente, ¿no? Que ahora está distendido, pero que en la historia clínica le saco que es una, mejor dicho, es una persona usualmente mayor, un abuelito, que la familia les dice a ustedes que cada vez que comía le daba cólico, ¿no? Como si fuera una, digamos, una isquemia, ¿no? Mesentérica, ¿no? Y ahora viene, ¿no? Por un problema similar, pero esta vez distendido, entonces yo voy a plantear ese diagnóstico, ¿no? Entonces, es importante conocer, digamos, algunos antecedentes, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de la parte de la semiología, ¿no? Que me podrían orientar, como les vuelvo a repetir, a cuál puede ser el motivo de la obstrucción. ¿Por qué vienen los pacientes que tienen una obstrucción intestinal? Básicamente vienen por estos síntomas. En primer lugar, dolor, ¿de acuerdo? Vienen por distensión abdominal, vienen por vómitos y vienen porque muchas veces refiriendo que no eliminan gases, que no eliminan heces. No siempre, digamos, una obstrucción se puede acompañar de ausencia de emisión de gases y heces, ¿ah? No siempre, pero digamos que pudieran referir, ¿no? Pero lo que sí básicamente los trae a la emergencia es el dolor y la distensión abdominal, ¿no? Y algunos de repente, digamos, incluso con vómitos ya, ¿no? Esos son los síntomas cardinales, ¿no? Entonces, como todo, ¿no? En semiología hay que hacer un buen interrogatorio, ¿no? Y y hay que ver el dolor, ¿no? El dolor. Generalmente el dolor en los pacientes que tienen una obstrucción intestinal, generalmente es un dolor tipo retortijón o tipo cólico, ¿no? Tipo retortijón. A veces que el término cólico, como le decía a mis alumnos, lo utilizan más para víscera hueca pero pequeña, ¿no? Como vesícula, ¿no? Y bueno, para intestino, hay veces se utiliza más el término retortijón, pero al final es más o menos lo mismo, ¿no? Es más o menos lo mismo. Pero generalmente el dolor en la obstrucción intestinal al comienzo es un dolor tipo cólico, ¿no? Es un dolor tipo cólico, retortijón. ¿Cómo es el dolor retortijón o cólico, como lo quieran llamar? Es un dolor intermitente, ¿no? Intermitente, ¿no? Que viene, ¿no? En el cual incrementa, baja y se vuelve a repetir por ciclos, ¿no? Pero dependiendo si es una obstrucción, digamos, completa, ¿no? Y esa, como se acompañan de distensión, va a ocasionar, ¿no? Que no haya una buena irrigación, porque la tensión de la pared hace que no haya una buena irrigación. Entonces el dolor se puede tornar en un dolor ya continuo, ¿no? Un dolor ya digamos, de repente producto de una isquemia, de una perforación,
de un estrangulamiento, como dice allí, ¿de acuerdo? ¿Ah? Por si acaso. Entonces, el dolor, digamos, es la manifestación característica, ¿no? Y básicamente tiene la característica de ser un dolor tipo retortijón, ¿de acuerdo? Es importante, ¿no? Que en su semiología ustedes aprendan, ¿no? Aprendan que no todos los órganos duelen igual, ¿no? El hígado, ¿no? Y deben ahora, supongo que están haciendo en su clase, ustedes tienen que saber que el hígado no duele igual que la vesícula no duele igual que el páncreas, ¿no es cierto? El páncreas no duele igual que el vaso, no duele igual que el intestino, no duele igual el riñón, ¿no es cierto? Entonces, ustedes tienen que aprender, ¿no? Y supongo que lo están haciendo, las características, ¿no? De qué tipo de dolor presenta determinado órgano, ¿no? Y en este caso estamos hablando del intestino, ¿de acuerdo? Generalmente el dolor, ¿no? En la parte que corresponde a la obstrucción intestinal, generalmente el dolor, ¿no? Se da fundamentalmente en la parte del mesogastrio, ¿no? En la parte donde hay más. Pero también se puede dar en la zona de los flancos, ¿no? Sobre todo en el flanco izquierdo cuando hablamos de obstrucciones, sobre todo en el intestino grueso, en el lado izquierdo, ¿de acuerdo? La distensión abdominal, que es otra manifestación característica, ¿no es cierto? Una manifestación cardinal del síndrome de obstrucción intestinal, se da, como hemos dicho, por la acumulación de agua y aire, ¿no es cierto? Básicamente es lo que uno puede encontrar en estos pacientes, ¿de acuerdo? Otra cosa importante en el síndrome de obstrucción intestinal son los vómitos, ¿no? Son los vómitos. Y yo, igualmente a los alumnos que están rotando conmigo en este momento, les decía pues que en las historias no es cuestión de decir el paciente tiene vómitos, ¿no? Sino establecer las características de los vómitos, ¿no? Una cosa son los vómitos del estómago, otra cosa son los vómitos provenientes de la vía biliar, otras cosas son los vómitos provenientes del intestino delgado alto, y otra cosa son los vómitos provenientes del intestino delgado bajo, inclusive, ¿no? Problemas obstructivos a nivel del colon, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que ustedes, ¿no? En el interrogatorio traten de averiguar qué tipo de vómitos, ¿de acuerdo? Son, digamos, los que presenta el paciente, ¿no es cierto? En general, los pacientes que tienen un problema de obstrucción intestinal tienen tres tipos de vómitos, ¿no? Vómitos biliosos, vómitos porráceos y vómitos fecaloideos, ¿no? ¿No? Los vómitos biliosos, ¿no? Es esa coloración que ustedes han visto, ¿no? Supongo cuando una persona elimina y dice, uy, ya vomita bilis, ¿no? Ya no vomita, ya no tiene ni qué vomitar, está vomitando bilis, ¿no? Ese color verde, oscuro, ¿no? Pero hay los vómitos porráceos, ¿no? Que no son, digamos, color bilis, ¿no? También son medio verdosos, pero no son color, digamos, de ese oscuro de la bilis, ¿no? Y que son provenientes de intestino delgado alto, ¿no? De una obstrucción en intestino delgado alto. No confundan con vómitos borráceos, con B, ¿no? La B de borra, de concho del café, que son vómitos oscuros, ¿no? Que generalmente son vómitos del estómago, ¿no? Más que de intestino, ¿no? Y los vómitos fecaloideos, ¿no? Que como su nombre le indican, ¿no? Tienen un olor, pues, a materia fecal, ¿no? Y entonces eso les habla a ustedes de que la obstrucción no está, pues, en el duodeno, no está en el yeyuno alto, probablemente esté, ¿no? Digamos, en la parte final del intestino delgado, inclusive el colon, ¿de acuerdo? Sobre todo en la parte del colon. Y estos vómitos llamados los vómitos fecaloideos. Entonces es importante que ustedes puedan interrogar para saber dónde pudiera estar la obstrucción, ¿no? Por supuesto que lo van a complementar. Ahora ya tienen, digamos, estudios de imágenes y, ¿no? Que les ayudan a ustedes a complementar, pero en realidad es importante, ¿no? Primero, ¿no? Hacer una buena historia, una buena semiología
para más o menos, digamos, tratar de localizar de dónde puede ser el problema, ¿de acuerdo? Y bueno, y finalmente, como le decía, la ausencia de emisión de gases y ese que no es un síntoma constante, ¿de acuerdo? Entonces, en resumen, no son muchas las manifestaciones, ¿no? Las manifestaciones de un paciente con obstrucción intestinal, ¿no? Como les digo, son producto mejor dicho, son dolor, distensión, vómitos, ausencia de eliminación de gases, ¿no? Son los puntos o las manifestaciones más frecuentes, ¿no? Que a eso se puedan asociar otras manifestaciones, producto de la deshidratación, producto de una etiología en particular, bueno, pero digamos que los cuadros obstructivos comparten estas características, ¿no? No siempre todas las características, pero por lo menos dos o más de estas características, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista del examen físico, ¿no? Ustedes tienen que hacer su examen que les han enseñado, ¿no? En la parte en la práctica, ¿no? Un buen examen que incluya su inspección, su ocultación, su percusión, su palpación, ¿no? Un buen examen que incluya todos estos puntos, ¿no? Y partiendo, por supuesto, de la toma de las funciones vitales, ¿no? De la toma de las funciones vitales, porque los pacientes que tienen una obstrucción intestinal, ya sea porque están vomitando, ya sean porque crean un tercer espacio que decíamos, ¿no? Que el líquido se acumula básicamente en el intestino, ¿no? Entonces, estos pacientes llegan muchas veces con signos de deshidratación, ¿no? Con signos de deshidratación y por lo tanto las funciones vitales de repente van a encontrar un paciente hipotenso, un paciente taquicárdico, ¿no? O un paciente inclusive por la misma deshidratación y sumado la distensión abdominal a un paciente que tiene cierta taquimia, ¿no? Cierto aumento de la frecuencia respiratoria. Evidentemente que van a observar que el paciente está distendido, así sea un hilio paralítico o sea un hilio mecánico, el paciente, la distensión es uno de los marcadores, ¿no es cierto? Hay que observar cicatrices, hay que observar si no hay ninguna masa, ¿no? Y bueno, todo lo que a ustedes le deben haber enseñado, ¿no? Hay que ver la zona de los orificios herniarios, etcétera, 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 ¿no es cierto? En algunas ocasiones, ¿no? No es frecuente de ver, pero pueden darse unos movimientos que llaman movimiento de rectación, ¿no? O sea, ustedes miran y ven cómo el intestino hace los movimientos, ¿no? O sea, pueden observar los movimientos del intestino. Ese es un dato muy característico de que el paciente está obstruido, por si acaso, ¿no? No es frecuente de ver, ¿eh? No es frecuente de ver. Muy bien. Los ruidos hidraéreos van a estar incrementados inicialmente, ¿no? Producto de que el intestino trata de luchar, pues, ¿no? Trata de vencer esa obstrucción total o parcial, entonces pueden estar incrementados, ¿no? Sin embargo, ¿no? Si en la evolución, ¿no? Los ruidos comienzan a disminuir y el paciente sigue distendido, está más distendido, quiere decir que la cosa se está complicando, ¿no? Que la situación se está poniendo más difícil, ¿no? Porque ya, entre comillas, el intestino inclusive se cansó, ¿no? De pelear, de luchar, digamos, para vencer la obstrucción, ¿no? Entonces, en el contexto de un paciente con obstrucción intestinal, la ausencia de ruido no es un signo de buen pronóstico, ¿no? Algo está pasando ya, ¿no? Es igual, ¿no? Cuando ustedes tienen una perforación intestinal, la ausencia de ruidos hidroaéreos, ¿no? Ya les está dando de repente que el paciente está haciendo una peritonitis, de repente hasta una peritonitis generalizada, ¿de acuerdo? Entonces puede ser un signo de alarma el no encontrar ruidos hidroaéreos, ¿de acuerdo? En algunas ocasiones uno puede encontrar o escuchar unos ruidos de aspecto metálico, ¿no? Como si tiraras una moneda y es producto de la acumulación esta del aire con el agua, ¿no? Puede dar ese sonido característico, ¿no? Desde el punto de vista de la percusión, van a tener un abdomen timpánico, ¿no? Por el gas, por las asas intestinales distendidas, ¿de acuerdo? Y finalmente tienen que hacer, digamos, la parte de la palpación, ¿no? Hay que buscar si hay signos de irritación peritoneal, hay que buscar algunos signos, ¿no?
como el Bloomberg, para ver si hay irritación peritoneal, si es una apendicitis, ustedes conocen, un Marburg, conocen este, un Robson y otros signos que pueden encontrar en un paciente que tiene una apendicitis, ¿no? Porque pueden hacer cuadros, los pacientes con apendicitis pueden hacer un cuadro suboclusivo, ¿no? Y entonces es importante que busquen algunos signos, ¿no? Bueno, la palpación profunda, ¿no? Para evaluar si hay alguna tumoración, alguna masa, ¿no? Y no se olviden, pues, de evaluar los orificios herniarios. Y como les decía, es importante que en todo paciente con sospecha de obstrucción intestinal tenga un tacto rectal, ¿no? No se puede admitir que un paciente con obstrucción intestinal o con sospecha de obstrucción intestinal no le hagan un tacto rectal. Eso no es aceptable, ¿no? Hay que descargar sangrado, hay que descartar fecaloma, ¿no? O sea, el tacto rectal nos puede, digamos, hacer el diagnóstico de que el paciente tiene una impactación fecal y no es nada más que eso, ¿no? El estimular puede hacer que haga deposición y si no, colocarle un enema y probablemente el cuadro se va a resolver, ¿no? Buscar tumores, ¿no? Saben que muchos de los tumores, digamos, del recto sigmoide están al alcance del dedo, ¿no? O sea, son, digamos, a corta distancia de la región anal, por si acaso, ¿no? En algunas situaciones, no siempre, ¿no? Quistes de ovario, procesos inflamatorios anexiales, si hubiera sospecha, obliga a hacer, digamos, una evaluación vaginal, ¿no? Un tacto vaginal. Muy bien. Entonces, eso es, digamos, la parte semiológica y lo que ustedes deberían hacer, lo que deberían evaluar en un paciente en el cual sospecha de obstrucción intestinal. ¿De acuerdo? Ya esto es algunos exámenes de laboratorio que deben pedir, ¿no? Para apoyar su diagnóstico, ¿no? De repente hay que hacer unos gases arteriales, hay que ver cómo está el potasio, como les decía, ¿no? Acidosis metabólica, sí, ¿no? Y los estudios de imágenes, ¿no? Las radiografías, ¿no? O ahora inclusive las tomografías, ¿no? Desde el punto de vista de la radiografía, por ejemplo, las radiografías simples nos pueden dar una idea, ¿no? Si estamos frente a un hilio paralítico o un hilio mecánico, ¿no? Por ejemplo, este es un hilio mecánico, ¿no? En el hilio mecánico, entonces ustedes ven niveles, ¿no? Niveles, ¿no? Entre aire y líquido, ¿no? Entonces uno dice, esta es una obstrucción, digamos, mecánica. ¿Cuál podrá ser la causa? No lo sé, pero digamos, ¿no? Acá hay niveles, ¿no? Y hay una para diferenciar de los hilos paralíticos, ¿no? Los hilos paralíticos uno no encuentra niveles y la distensión es global, ¿no? Es de todo, digamos, la dilatación es global de todo el intestino. Acá yo no encuentro niveles hidroaéreos, ¿no? No encuentro eso, pero sí veo que el intestino está digamos, distendido, ¿no? Acá hay un ilion paralítico inclusive con distensión del estómago, ¿no? Por si acaso. Y bueno, eso es lo que quiero dejarles. Acá hay unas fotos, ¿no? Obstrucción intestinal por vías y adherencias, ¿no? Es muy frecuente, pues muy frecuente. No se olviden de las hernias, ¿no? No se olviden de las hernias, ¿de acuerdo? ¿No? No se olviden de los vólvulos sigmoides, estos vólvulos, que se tuercen, ¿no es cierto? ¿No? Una torcedura, miren, con necrosis. No se olviden de las isquemias mesentéricas en las personas mayores, ¿no? Intususcepción, ¿no? Ya esto es más raro, ¿no? El besoar. Besoar es un acúmulo, ¿no? De sustancias o elementos extraños, ¿no? A la alimentación, ¿no? Puede ser personas, pues, con alteración mental, ¿no? Que ingieren, no sé, pues, hilos, que ingieren papel, que ingieren una serie de cosas, ¿no? Sobre todo, como digo, las personas con alguna alteración mental. Y finalmente eso se forma como una bola, ¿no? Una bola que corresponde o es lo que se llama el besoar, ¿no? Y esa bola puede producir evidentemente una obstrucción en alguna parte del intestino, ¿no? Sobre todo a nivel de la válvula ileocecal. Muy bien, ¿no?
Finalmente, no se olviden los estudios de imágenes, ¿no? Para que ustedes vean cómo las asas intestinales están dilatadas, ¿no? Con contenido líquido en su interior, ¿no? Con contenido líquido en su interior, ¿ya? Muy bien, entonces, esta es la primera parte, ¿no? De lo que corresponde a los cuadros de obstrucción intestinal. Una vez más, los pacientes, ¿no? Mejor dicho, es una situación que se van a encontrar con mucha frecuencia, sobre todo en las emergencias, ¿no? Entonces, cuando ustedes sean internos o residentes, ¿no? No es infrecuente que le llegue a un paciente porque es una distensión abdominal, ¿no? Y ustedes de repente van a sospechar que están frente a un cuadro de obstrucción intestinal, ¿no? Muy bien, listo. No sé si tengan alguna pregunta de esta primera parte. Hay un buen número, veo, de alumnos. No sé si estarán ahí realmente, pero veo un buen número de alumnos, ¿no? Wow, está distendido ¿no? Listo. ¿Alguna pregunta? Vamos a dejar de compartir. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Hola, Rocío. A ver, adelante, Rocío. No sé. Sí, sí, doctor. Buenas tardes. Le quería preguntar acerca de los ruidos hidroaéreos que mencionó que se encontraban. Bueno, esos los vamos a escuchar, por ejemplo, si fuera una obstrucción completa, eh, se eliminan para la parte que está obstruida y todavía hay sonido por encima de la obstrucción, ¿verdad? Claro, o sea, lo que en medicina llamamos ruidos de lucha, ¿no? Como si el intestino estuviera peleando por tratar de vencer la obstrucción, ¿no? Entonces, esos ruidos los vamos a encontrar sobre todo por encima, ¿no? O deberían estar por encima de la obstrucción, ¿no? Pero hay veces en el abdomen es difícil, ¿no? Es difícil, digamos, poder. Tú pones el estetoscopio en el mesogastrio y encuentras los ruidos de repente, ¿no? Aumentados, ¿no? Dependiendo, pues, ¿no? De dónde es el nivel de la obstrucción, ¿no? Pero lo importante es que vas a escuchar estos ruidos aumentados, ¿no? Como si el intestino, entre comillas, estuviera peleando, ¿no? Pero es lógico que deben ser originados, digamos, por encima de la obstrucción, ¿no? Producto de esa pelea, entre comillas. Sí, doctor. Entonces, ¿en la obstrucción parcial ocurre lo mismo o en la obstrucción parcial sí se llega a escuchar un poco de sonidos donde no debería? En las obstrucciones parciales también pueden haber, digamos, también pueden haber ruidos hidroaéreos, ¿no? De lucha, pero no son tan marcados, ¿no? Como una obstrucción total. Y, por ejemplo, en las obstrucciones totales, tú encuentras inclusive otro tipo de ruidos, ¿no? Sobre todo ruidos metálicos, cosas que no encuentras muchas veces en las obstrucciones parciales, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo una impactación fecal, ¿no? Que es una obstrucción parcial, ¿no? Y raro que yo encuentre, por ejemplo, ruidos metálicos, ¿no? O gran cantidad de ruidos de lucha, ¿no? De repente encuentro los ruidos aumentados, pero no en la magnitud como para plantear que es un intestino que está peleando, ¿no? Entonces, estos ruidos generalmente son más notorios definitivamente cuando hay una obstrucción total, ¿no? ¿Sí? Sí, muchas gracias, doctor. Muy bien. Yanela, adelante. Sí, doctor, buenas tardes. Con Buenas respecto a tardes. la obstrucción, me mencionó que el sitio más frecuente era colon descendente o colon sigmoides. ¿Esto solo cumple para la obstrucción mecánica o cualquier tipo de obstrucción? Eso es para la obstrucción mecánica y la obstrucción mecánica cuyo origen está en la pared, ¿de acuerdo? Porque si hablamos de la obstrucción mecánica y no está en la pared, sino por fuera de la pared, lo más frecuente son las bridas y adherencias. Y cuando es bridas y adherencias, generalmente más son obstrucciones de intestino delgado que de intestino grueso. No sé si me dejé entender.
Ah, ya, doctor. Sí, sí, ahora sí, sí O lo sea, entiendo yo les mejor. he dicho, el hilio mecánico, el problema de la obstrucción puede estar por fuera del intestino, alguna causa que esté por fuera del intestino, puede ser por algo que crece de la pared o puede ser por algo interno en la luz, ¿no? Como yo le ponía, pues, un ascaris que de repente se enclava, ¿no? En la válvula ileocecal, ¿de acuerdo? Ahí el problema no es la pared, no es nada, no es ninguna masa que crece en la pared, el problema no está afuera, ¿no? Sino está en la luz, ¿no? Un ascaris se enclavó ahí, ya. Entonces, eso es infrecuente. Cuando hablamos de problemas de que la obstrucción mecánica es por algo en la pared, generalmente son del colon descendente o sigmoides, ¿de acuerdo? Pero cuando el problema no tiene nada que ver con la pared, no tiene nada que ver con la luz, sino es algo de afuera, eso generalmente se debe a problemas de bridas y adherencia. Y cuando es bridas y adherencia, generalmente lo que más se obstruye es el intestino delgado más que el intestino grueso. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ah, sí, doctor, muchas gracias. Listo, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cosa que quieran preguntarme? Hola, Bélgica. Bélgica Sí, Valeria. doctor, buenas tardes. Con respecto a la pregunta que le hizo mi compañera Rocío, no me quedó muy claro esa parte. O sea, si por ejemplo el paciente tiene una obstrucción intestinal a nivel del colon sigmoides, los ruidos hidroaéreos de lucha, como usted dice, se van a encontrar incrementados en esa parte, en ese segmento o en el colon ascendente, por ejemplo. En realidad, si uno, vamos a suponer que tiene una obstrucción en el sigmoide o en el colon descendente, ¿no? Todo lo que se va a distender va a ser lo que esté por encima de ello, ¿no es cierto? Entonces se va a distender el colon transverso, se puede distender el colon derecho y se puede distender parte del intestino delgado. Entonces, ¿dónde lo vas a encontrar? Digamos, fundamentalmente, vamos a suponer que la obstrucción esté en el colon descendente, ¿no? Lo vas a encontrar en el colon transverso. ¿Dónde está el colon transverso? El colon transverso, ¿no es cierto? Atraviesa en forma, digamos, horizontal, pero atraviesa un poco la zona del mesogastrio, ¿no? Entonces puedes encontrar ahí, puedes encontrar los ruidos, los ruidos hidraéreos aumentados en la zona del flanco y la fosa ilíaca derecha que corresponden al colon ascendente, e inclusive puedes encontrar en el mesogastrio porque corresponden a parte del intestino, ¿no? Entonces, como te digo, ¿no? Van a estar por encima, ¿no? Y bueno, dependiendo de la localización, pues, entonces tú vas a más o menos a donde, en los sitios donde puedes hallar los ruidos hidroaéreos aumentados, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso que yo te pongo, que es el colon descendente, no vas a encontrar ni en el flanco ni en la fosa ilíaca izquierda este tipo de ruidos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se supone que, al contrario, ¿no? La obstrucción está más arriba, ¿no? Entonces, ahí más bien puede haber una disminución de los ruidos o no escuchar, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Sí, Sí, doctor, ahora, entendí. Muchas gracias. listo, perfecto. La idea es que entiendan, ¿ah? Si hay algo que me gusta es que entiendan, que no se queden con la duda de algo. Ya, muy bien. Entonces, vamos a hacer la segunda parte, ¿ya? Que es la semiología del páncreas y las vías biliares, ¿ya? Y vamos a partir con la parte de páncreas, ¿ya? Con la parte de páncreas, ¿no? Rapidito nomás, igual, ¿no? El páncreas, ya saben, desde el punto de vista anatómico, solamente es un recordaris, ¿no es cierto? Es una glándula retroperitoneal que está anexa al tubo digestivo, ¿no? Más o menos, ¿dónde está? Ocupa la zona del epigastrio, sobre todo la cabeza y cuerpo, ¿no? O sea, la mayor parte del páncreas, ¿no? Está en la zona del epigastrio, ¿no? Cabeza y cuerpo, ¿no? Y la cola está un poco hacia el hipocondrio izquierdo, ¿no? Por lógica, cuando un paciente viene con una patología pancreática, por lógica, lo más probable es que se queje de un dolor, ¿en dónde? En la zona del epigastrio, ¿no es cierto? Porque es la zona donde está el páncreas, ¿de acuerdo?
se proyecta hacia atrás hasta la primera y segunda vértebra lumbar, un tamaño como ven ahí y un peso aproximado, ¿no? Algunas cosas importantes para explicar un poco algunas de las manifestaciones de los síntomas por los que viene un paciente con un problema pancreático, ¿no? Y es tener en cuenta esto, ¿no? Que la cabeza del páncreas, ¿no? Que la cabeza del páncreas, ¿no? Rodea el marco duodenal, ¿no? A nivel de la segunda porción, ¿no? Y no se olviden que el colédoco, ¿no? Tiene una porción intrapancreática, ¿no es cierto? Una porción intrapancreática, y esa porción del páncreas por el que atraviesa el colédoco es la cabeza del páncreas, ¿no es cierto? Entonces, ojo que una tumoración o algo que produzca una inflamación en la cabeza del páncreas pudiera, ¿qué cosa? Comprimir la vía biliar y darnos manifestaciones de ¿qué cosa? De obstrucción de la vía biliar, ¿de acuerdo? ¿Ah? Entonces, el colédoco en una parte está muy relacionado con la cabeza del páncreas, y eso es algo que tienen que tenerlo presente para las manifestaciones clínicas, ¿no? Acá está una representación esquemática, ¿no? El páncreas, ¿no? El páncreas, ¿no? Y no se olviden, esta es la vía biliar, este es el colédoco, ¿no? El colédoco, ¿no? Que junto con los conductos acá no estaba señalando, ¿no? El colédoco, que junto con los conductos pancreáticos, ¿no? El Wilson, el Santorini, van a veces a desembocar en forma independiente o a veces juntos, donde en la famosa ampolla de Vater, ¿no? Entonces, pero hay una parte del colédoco que penetra la cabeza del páncreas, ¿no es cierto? Por lo tanto, como le digo, algún problema en esta zona, no en el cuerpo, no en la cola, sino en la cabeza, pudiera dar lugar a una obstrucción, ¿de acuerdo? Ya, entonces, solamente quería hacerle ese recordaris anatómico porque los pacientes con un problema pancreático pueden venir, entre comillas, amarillos, ¿no? ¿Producto de qué cosa? De una obstrucción, ¿de acuerdo? Bueno, entrando directamente a la parte semiológica, ¿no? Igual, los problemas del páncreas, en primer lugar, los problemas del páncreas pueden ser agudos, pueden ser crónicos, ¿no? La gran mayoría de los pacientes, ¿no? La gran mayoría de los pacientes que tienen un problema pancreático generalmente son agudos, ¿no? Generalmente son agudos, son inflamatorios, ¿no? Excepto, bueno, pues los pacientes que tienen cáncer de páncreas, ¿no? Pero bueno, como siempre, desde el punto de vista de la afiliación, ¿no es cierto? De la afiliación, algunos datos, ¿no? Muy simples, ¿no? La edad nos puede dar una idea, ¿no? De cuál pudiera ser la causa de este problema pancreático, ¿no? Hablando en general, ¿no? En la infancia hay una enfermedad que se llama mucoviscidosis, ¿no? Que es rara en nuestro país, no vemos mucho, ¿no? Y que da lugar a cuadros de pancreatitis a repetición, ¿no? En el adulto, las pancreatitis, ¿no? Comunes y corrientes, ¿no? La pancreatitis, las dos causas más frecuentes de pancreatitis son la pancreatitis biliar, ¿no es cierto? La pancreatitis producto de cálculos, ¿no? Que pasan de la vesícula al colédoco, y como hemos visto, así como, digamos, la cabeza del páncreas puede obstruir, digamos, en la desembocadura, ¿no? Y por lo tanto afectar, digamos, la vía biliar, puede suceder lo inverso, ¿no? Que una obstrucción de la vía biliar finalmente también obstruya la salida y el drenaje de la vía pancreática, ¿de acuerdo? Y eso ocasionar que haya una, entre comillas, autodigestión del páncreas, ¿no? Producto de que no se eliminan las, digamos, las diferentes enzimas del páncreas, ¿no? Y posteriormente originar pues un cuadro inflamatorio, una pancreatitis, ¿no? Lo primero entonces es la pancreatitis biliar, la causa más frecuente. Y lo segundo es la pancreatitis alcohólica, ¿no? O sea, el alcoholismo, ¿no? Puede inducir un problema inflamatorio en el páncreas, ¿no? Ya por ahí lo vamos a ver. En el adulto mayor, el cáncer de páncreas, ¿no? El cáncer de páncreas, sí, pues, ¿no? Como decimos, cada sexo tiene una preferencia, ¿no? Los hombres predomina el cáncer de páncreas y en las mujeres, como vamos a ver ahorita, predomina el cáncer de vesícula, ¿no?
Pancreatitis y cáncer más frecuente en hombres. Otra vez más, siempre es importante, si hay un problema pancreático, preguntar por antecedentes, ¿no? Antecedentes. Pudiera haber algún antecedente que me pueda explicar el motivo por el cual ahora el paciente está teniendo ese problema pancreático, ¿no? Puede ser, como les decía, litiasis, ¿no? Litiasis, ¿no? Una persona que tiene antecedente de cálculos en la vesícula, ¿no? Ya, pero no se ha operado, y de repente ahora viene con un dolor intenso, con náusea, con vómito, ¿no? Pero un dolor intenso en la zona del epigastrio, ¿no? Un dolor que no es el clásico dolor de vesícula, ¿no? Entonces, uno, si tiene el antecedente, ¿no? De que ya fue diagnosticado de cálculos en la vesícula, lo primero que tiene que pensar es que si alguno de estos cálculos no ha pasado al colédoco, y, digamos, ha obstruido a nivel de la zona de la ampolla de Vater el drenaje también de la vía pancreática y por lo tanto ocasionar una inflamación, ¿no? Como les decía, el antecedente de alcoholismo crónico, ¿no? Es importante preguntar para casos sobre todo de pancreatitis crónica. Es importante, ¿no? El antecedente de traumatismo, ya bueno, eso es más notorio, o algún tipo de cirugía que hayan hecho. Fibrosis quística, eso es más raro, no vemos por acá. Hiperlipidemias, ¿no? Sobre todo trigliceridemia, hipertrigliceridemia, ¿no? O sea, hay unas enfermedades hereditarias, ¿no? Que tienen trastorno en los lípidos que se caracterizan por un gran aumento de los triglicéridos y eso pueden producir inflamación, pancreatitis, ¿no? El hiperparatiroidismo, ¿no? No es una patología muy frecuente, ¿no? Pero puede ocasionar problemas inflamatorios, problemas infecciosos, ¿no? Pueden haber múltiples, ¿no? Múltiples virus pueden afectar el páncreas, ¿no? El COVID puede afectar el páncreas, hemos visto casos de pancreatitis por COVID, ¿no? El VIH puede afectar el páncreas, las paperas, ¿no? Las paperas, la parotiditis puede afectar el páncreas, ¿no? Las tres complicaciones de las paperas se describen meningitis o meningoencefalitis, orquitis, o sea, el compromiso testicular, o en la damita oforitis, ¿no? Y en tercer lugar, la inflamación del páncreas, ¿no? Entonces es importante en el contexto de un niño que tiene paperas, que comience a quejarse de dolor en epigastrio, hay que descartar la posibilidad de que no vaya a ser una pancreatitis, ¿no? Medicamentos, ¿no? Hay muchos medicamentos que pueden producir pancreatitis, ¿no? Por ejemplo, los pacientes VIH toman algunos antirretrovirales y algunos de ellos pueden producir pancreatitis. Entonces, hay que hacer una buena anamnesis, hay que preguntar bien por antecedentes, ¿no? De enfermedades previas, de medicamentos, ¿no? De alguna infección que hayan tenido en los últimos días, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien. Antecedentes familiares más raros, ¿no? No, más raros. Estas son enfermedades raras que no vemos. Muy bien. ¿Por qué viene o por qué puede venir un paciente que tiene un problema en el páncreas, ¿no? Y acá están algunas de las sintomatologías más frecuentes, ¿de acuerdo? Dolor, diarrea. La diarrea más se ve en los pacientes con pancreatitis crónica. No es una manifestación importante del páncreas. Si alguien viene por una historia de diarrea crónica, lo más probable es que yo tenga que pensar o esto es de intestino delgado o esto es de intestino grueso. Y haré mi anamnesis, ¿no? Haré mis preguntas para discernir si es uno o el otro, ¿de acuerdo? Entonces, pero no, en mi cabecita no estará que primero tengo que pensar en que, ay, no vaya a ser páncreas. No, ¿no? Es como cuando alguien viene por dispepsia, ¿no? La dispepsia más frecuente es por problema gástrico o por problema vesicular de la vía biliar, ¿no? Pero la dispepsia puede ser por problema de intestino alto o puede ser por problema pancreático, ¿de acuerdo? O sea, esas 4 situaciones puede dar dispepsia, pero si alguien tiene dispepsia, lo más probable es que yo piense en vesícula o vías biliares o de repente mismo estómago, ¿de acuerdo? Entonces, igual acá, ¿no? Si alguien viene por diarrea, muy difícil que yo piense que la primera posibilidad sería el páncreas, ¿no? No, porque no es usual. Lo pongo allí porque, bueno, lo van a encontrar en la lista de los síntomas y signos que puede dar el páncreas, ¿de acuerdo? La ictericia, ¿no? Sí puede ser, pues, una manifestación pancreática.
Y eso es por lo que yo les explicaba, ¿no? Por el conducto, ¿no? El colédoco tiene una porción intrapancreática, ¿no? Y esa, si el páncreas se inflama o si hay una masa, un tumor en el páncreas, puede producir ictericia, ¿no? Síntomas generales. La hemorragia como causa de problemas pancreáticos tampoco no es muy frecuente, ¿no? Sobre todo hemorragias digestivas. En todo caso, pueden haber hemorragias, ¿no? En el retroperitoneo, productos igualmente de inflamaciones agudas, ¿no? De una pancreatitis hemorrágica, ¿no? Que tampoco no es lo más frecuente, ¿no? Pero sangrado digestivo, ¿no? Sangrado digestivo como causa de un problema pancreático, por más que sea una neoplasia, no es usual, no es usual, no, yo no debería pensar, ¿no? Yo no debería pensar, ¿no? Que como primera posibilidad, ¿no? Entonces, uno siempre tiene, ¿no? Cuando alguien sangra, cuando alguien tiene una hemorragia digestiva alta, tiene en mente, ¿no? Determinadas causas que son las más frecuentes, ¿no? Cuando uno tiene una hemorragia digestiva baja, igual, ¿no? Igual, pero en ninguno de esos casos yo voy a poner en mi orden de prioridad, ¿no? Que puede ser un problema pancreático, pero se lo pongo allí porque le digo, puede estar en la lista. En resumen, yo podría decir que un paciente con problema pancreático viene por dolor, viene por náuseas, por vómitos, viene por ictericia o viene por síntomas constitucionales. O sea, me refiero pérdida de peso, digamos que le ha bajado el apetito, etcétera, etcétera. Básicamente por eso. Y es importante entonces que ustedes sepan cuáles son las características, ¿no? En este caso, sobre todo del dolor, ¿no? Del dolor, ¿no? A ustedes en la parte de semiología general les enseñaron a preguntar por dolor, ¿no? Entonces, y en función de su interrogatorio, como les decía, ustedes tienen que identificar qué cosa es lo que le duele al paciente, ¿no? ¿Qué cosa? Cuando alguien viene por un dolor torácico, ¿no? El dolor torácico puede ser, pues, desde, no sé, desde las partes blandas, el hueso, el nervio intercostal, puede ser la pleura, puede ser el pericardio, puede ser el miocardio, puede ser la aorta, puede ser, no sé, pues el esófago, puede ser una hernia yatal, etcétera, etcétera, y puede dar dolor torácico, ¿no? La única forma de yo poder determinar es haciendo bien mi anamnesis, haciendo bien mi interrogatorio, ¿no? Preguntando adecuadamente, ¿no? Entonces, el páncreas, ¿no? El páncreas. Lo primero es dónde duele, ¿no es cierto? ¿No? ¿Dónde duele? Acabamos de decir, por la localización, el páncreas duele en la zona del epigastrio fundamentalmente, ¿de acuerdo? ¿Cómo es el dolor del páncreas? ¿El dolor del páncreas es cólico? ¿El dolor del páncreas es ardor? ¿El dolor del páncreas es retortijón? No, el dolor del páncreas es un dolor medio penetrante, es un dolor, inclusive en los pacientes que tienen, por ejemplo, cáncer de páncreas, es un dolor sordo, ¿no? Tienen el concepto de qué cosa es un dolor sordo, ¿no? Es un dolor de baja intensidad, pero persistente, ¿no? Pero persistente, ¿no? Es un dolor, como le digo, muchas veces penetrante, es un dolor sordo, ¿no? Muchas veces inclusive los pacientes dicen, no sé, doctor, me duele, pero uno le pregunta, pero, ¿puedes explicarme cómo te duele? Y a veces no encuentran una explicación clara, dicen, no sé, doctor, pero lo cierto es que me duele en esa zona, ¿no? Pero puede tener esas características, ¿no? La intensidad del dolor pancreático es muy variable, ¿no? Sobre todo en los problemas agudos puede ser muy intenso, ¿no? Muy intenso. ¿Ah? Está dentro de los dolores más intensos, ¿no? Que pueden existir, ¿ah? Por si acaso, el dolor pancreático, ¿no? Dolores muy intensos, ustedes deben haber escuchado, el del infarto del miocardio, el dolor de una neuralgia del trigémino, del dolor de oídos puede ser muy intenso, el dolor dental puede ser muy intenso, ¿de acuerdo? El dolor pancreático puede ser, el dolor del cólico renal puede ser muy intenso, ¿de acuerdo? Hay dolores muy intensos, ¿no? Por si acaso, y dentro de ellos está el páncreas, ¿no? Pero puede ser variable, ¿ya?
El páncreas les han señalado a ustedes, ¿no? Que tiene una irradiación de repente, ¿no? Que puede tener una irradiación, lo que llaman una irradiación en banda, ¿no? Una irradiación en banda, ¿no? O sea, que se va tanto al hipocondrio izquierdo como al hipocondrio derecho, ¿no? Y un poco hacia atrás, ¿no? Es verdad, no siempre van a encontrar esa irradiación, por si acaso, no siempre, ¿no? Van a encontrar esa irradiación, ¿no? Yo diría que 1/3 de los pacientes pueden tener esa irradiación, ¿no? Muchas veces el páncreas, el dolor, como acabamos de decir, está, digamos, proyectado hacia la primera, segunda vértebra lumbar. Muchas veces el dolor, los pacientes que tienen un problema en el páncreas lo refieren en la parte posterior también, por si acaso, ¿ya? ¿Qué puede aliviar el dolor? El dolor pancreático, por ejemplo, no se alivia con antiespasmódicos, ¿no? Como si se alivia un cólico, ¿no? El dolor pancreático en realidad se alivia con analgésicos, ¿no? Con analgésicos, ¿no? Con un metamizol, con un tramal, ¿no? Dependiendo, ¿no? ¿No? Pero no se alivia con antiespasmódicos, porque el dolor no es de origen visceral, ¿no? ¿Aumenta el dolor? Bueno, pues, ¿no? Puede ser, digamos, los alimentos, ¿no? Algún tipo de alimento, el licor, por supuesto, que aumenta el dolor pancreático, ¿no? Digamos, ¿no? Algunos medicamentos, ¿no? Pueden aumentar el dolor pancreático, ¿no? Por si acaso. Muy bien, entonces ahí está el páncreas, ¿no? El páncreas, ahí está el páncreas, ¿no? El páncreas, ¿no? La clásica irradiación, digamos, ¿no? En forma de cinturón, ¿no? No necesariamente se ve, ¿no? Puede tener más irradiaciones, pero en realidad muchas veces el dolor es referido fundamentalmente en el epigastrio, ¿de acuerdo? Diarrea, como les decía, la diarrea no es una manifestación importante en la patología pancreática. Generalmente se puede dar en pacientes con pancreatitis crónica, ¿ya? Pero inclusive en pacientes con pancreatitis crónica no es tan frecuente que cursen con diarrea tampoco, ¿ya? Por si acaso, pero puede haber, ¿no? Y estos pacientes pueden tener creatorrea o esteatorrea, ¿no? O sea, problemas, digamos, heces medias así de tipo grasosa o creatorrea con restos de alimentos, ¿no? Pero no es algo muy llamativo, ¿ah? Los vómitos sí, las náuseas, los vómitos, muchas veces como mecanismo reflejo sobre todo, ¿no? Más que porque el páncreas produzca una obstrucción, no, más es un mecanismo reflejo. La ictericia, por supuesto, ya les he dicho por qué, ¿no? Entonces un paciente con una inflamación del páncreas puede ser porque se obstruyó, como les decía, la vía biliar por un cálculo, o la ictericia puede ser un problema pancreático porque un cáncer, ¿no es cierto?, está ahogando, entre comillas, al colédoco y por lo tanto está obstruyendo y por lo tanto el paciente se tornará ictérico, ¿de acuerdo? Y lo otro importante son las manifestaciones generales, ¿no? Baja de peso, anorexia, astenia, sobre todo para los casos de pancreatitis crónica y sobre todo, más aún, para los casos en los que de repente puede haber un cáncer de páncreas, ¿de acuerdo? La fiebre más en los cuadros agudos, los signos de deshidratación, sobre todo en los cuadros agudos, el shock en los cuadros agudos, la hemorragia digestiva es rarísima, es rarísima. La hemorragia o retroperitoneal pudiera darse, también no es algo de todos los días, pero pudiera darse en los pacientes que tienen sobre todo una pancreatitis hemorrágica, ¿ya? En resumen, como verán, tampoco, no son muchas las molestias, ¿no? No son muchos los síntomas, ¿no? Por lo que puede venir un paciente que tiene un problema en el páncreas, ¿no? Básicamente viene por dolor, básicamente viene por náuseas, por vómitos, básicamente viene de repente por ictericia, ¿no? O sea, no es mucha la sintomatología, no es como el esófago, no es como el estómago, ¿no es cierto? Que los pacientes que el problema del estómago pueden venir por muchas molestias, ¿no es cierto? Por mucha sintomatología. En el páncreas no son muchas en realidad, ¿no? No son muchas. La infección, fase de deshidratación, fase de dolor, ¿no es cierto? Producto de repente de los vómitos. La ictericia, ¿no? O sea, pueden ustedes observar que el paciente está ictérico.
¿no? Si la obstrucción es crónica, ustedes saben que eso produce prurito, ¿no? Y pueden haber huellas de rascado. Las hemorragias en piel, estos signos de Halted-Kullen, el signo de Gray-Turner, son raros, ¿no? Son raros. La verdad que he visto un par de casos nada más, creo, ¿no? En relación a problemas pancreáticos, ¿no? Se deben a sangrado retroperitoneal. ¿Y cómo se ven? Una equimosis alrededor del ombligo, ese es el Halted-Kullen, o una equimosis en las zonas de los flancos, ¿no? Derecho, izquierdo, que es el signo de Gray-Turner. Y como le digo, están en relación a sangrado retroperitoneal. No es exclusivo de la pancreatitis hemorrágica, por si acaso. Cualquier sangrado retroperitoneal podría darnos estos signos, ¿de acuerdo? Abovedamiento en la zona del epigastrio, bueno, tromboflebitis migratoria, signo de Trousseau, ¿no? En las neoplasias de cabeza y páncreas existe lo que se llama unos cuadros de trombosis migratorias, ¿no? Tampoco no es muy frecuente, ¿ah? Usualmente el páncreas no se palpa, por si acaso, no se palpa, ¿no? Pero, porque es un órgano retroperitoneal, pero ojo, puede haber crecimientos tan grandes del páncreas, como en la pancreatitis aguda, como en los pseudoquistes pancreáticos, como en las neoplasias, ¿de acuerdo? Que sí pudieran palparse, pero es raro, ¿no? No es usual, por si acaso, ¿no? Ya saben, ¿ah? En la parte de semiología digestiva, es muy importante la anamnesis, hay veces para el diagnóstico, porque muchas veces pueden estar frente a un paciente con un cáncer de estómago, con cáncer de colon, y que de repente ustedes lo examinan y no le encuentran, no es una tumoración, digamos, de una magnitud que a ustedes les sea fácil palpar, pero más importante es la historia clínica, por si acaso, ¿no? Los pacientes con páncreas, problemas pancreáticos usualmente no tienen contractura de la pared, ¿no? No hay tanta irritación del peritoneo parietal, ¿no? El signo de Courvoisier-Terrier, ¿no? El signo de Courvoisier-Terrier es una vesícula palpable no dolorosa. ¿Producto de qué cosa? En el caso del páncreas, ¿producto de qué cosa? De que la cabeza del páncreas, ¿no? Ahogó, obstruyó, digamos, el colédoco, eso produce una, digamos, una obstrucción en la salida de la bilis, entonces la vesícula se distiende, ¿no? Para que la vesícula o el signo de Courvoisier-Terrier se dé, la vesícula tiene que ser normal, no una vesícula escleroatrófica, porque si no, no se va a distender, tiene que ser una vesícula normal. Y entonces es una vesícula palpable, ¿no es cierto? Pero no dolorosa. No es la vesícula dolorosa del signo de Murphy de una colecistitis, ¿no? Entonces, ese es el signo de Courvoisier-Terrier, ¿no? Clásicamente en relación a un cáncer de cabeza y páncreas, ¿no? De cabeza y páncreas. Muy bien, el páncreas, hay algunos puntos dolorosos, ¿no? ¿Dónde evaluar el páncreas, no? ¿Dónde evaluar el páncreas? Acá están, ¿no? De repente, ¿no? Si uno traza una línea imaginaria desde la axila, ¿no? Desde la axila hacia la región umbilical, dicen que a unos 5 o 6 centímetros está el punto de la cabeza del páncreas, ¿de acuerdo? ¿No? Si hacen lo inverso hacia el lado izquierdo, ¿no? Ahí, digamos, igual, ¿no? Más o menos a 5 o 6 centímetros está, digamos, la zona que corresponde al cuerpo del páncreas. Y en el cruce, ¿no? Con el reborde costal, ¿no? Ahí pueden encontrar el punto de la cola del páncreas, ¿no? Entonces, son algunos puntos de referencia, pero como ustedes ven, básicamente estos puntos dolorosos están en la zona del epigastrio, ¿no? O entre el epigastrio y el mesogastrio, ¿no? Pero ahí es donde van a buscar ustedes, ¿no? Esta es otra forma, ¿no? Poniendo al paciente de costado, ¿no? Y yendo a palpar, sobre todo por debajo del reborde costal, como están viendo, ¿no? Si hay dolor, pudiera corresponder sobre toda la parte distal del páncreas, ¿no? Y hay otras referencias, ¿no? Hay otras referencias, ¿no? Esta, por ejemplo, ¿no? La de la zona pancreato-coledociana, ¿no? Lo que uno imaginariamente traza, ¿qué cosa?
una línea que pase por el ombligo, ¿no? Una línea transversal y una línea vertical, ¿de acuerdo? Se forma un ángulo de 90, ¿no? Si trazan una bisectriz, ¿no? En la parte interna, todo imaginariamente, por supuesto, ¿no? En la parte interna, ¿no? Ustedes van a encontrar la zona pancreatocoledoceana, o sea, presionan en esa zona y pueden provocar dolor, ¿de acuerdo? En algunas situaciones pudiera haber un poco de ascitis, no es usual tampoco, ¿ya? No es usual. Si hay ascitis, ya saben, deben haber enseñado cómo buscar matidez desplazable, pero no es usual. Timpanismo, generalmente hay un hilio regional, ¿no? O sea, de las asas intestinales adyacentes al páncreas, ¿no? Por si acaso, el páncreas puede dar derrame pleural izquierdo, ¿ya? Izquierdo, ¿no? Muchas veces atelectasias o derrame pleural izquierdo, ¿ya? No se olviden entonces. La pancreatitis dan derrame pleural izquierdo, la pericarditis dan derrame pleural izquierdo. La falla cardíaca, el derrame empieza inicialmente por el lado derecho y después se hace bilateral, ¿ya? Por si acaso. Soplo en el hipocondrio derecho, signo de cerebro. Cerebro está bien escrito, no es con C, pero no, esto es raro, ¿de acuerdo? O sea, dentro de lo que es el examen clínico, ¿no? El examen físico de la patología pancreática, bueno, pues lo más importante es la inspección y la palpación. No es tan importante la parte de la percusión ni la auscultación, ¿ya? Por si acaso. Y bueno, dentro de la patología pancreática se pueden dar diferentes síndromes, ¿no? O sea, un paciente, ¿no? Un paciente que acude a ustedes y finalmente termina siendo un problema pancreático, puede venir por dolor, puede venir por signos indirectos de compresión, o sea, un Courvoisier-Terrier, puede venir por una masa, un síndrome tumoral, puede venir solamente por ictericia, ¿no? Puede venir, el Solly-Yareli es un tumor, digamos, una neoplasia, ¿no? Que puede darse por tumores en el estómago, en el páncreas, ¿no? En el intestino delgado alto, ¿no? Son tumores productores de gastrina, ¿no? Uno de ellos es el páncreas. Y bueno, pues el páncreas, el tumor del síndrome de Solly-Yareli se caracteriza aquí sí por diarreas crónicas y úlceras, ¿no? Úlceras, porque hay una gran secreción, un tumor productor de gastrina, ácido clorhídrico, y eso produce úlceras múltiples, ¿no? Y recurrentes, ¿no? Asociado a diarrea. En este caso, digamos, es una situación particular donde el páncreas o un problema pancreático pudiera dar diarrea. Pero en general, tengan el concepto que los problemas pancreáticos usualmente no van con diarrea, ¿ya? Finalmente, hay muchas formas de evaluar, ¿no? Hay pruebas diagnósticas, sobre todo usamos la amilasa, la lipasa para problemas agudos, ¿no? Hay métodos diagnósticos desde radiografía simple, pasando por ecografía, tomografía, resonancia magnética y finalmente la exploración quirúrgica. Acá hay una ecografía, ¿no? Esto es más difícil, los ecografistas pues son los que nos informan. Esta es una tomografía donde ustedes pueden ver un pseudoquiste pancreático, ¿no? Un falso quiste, en realidad no es un quiste verdadero. ¿Producto de qué? De que ha tenido previamente el paciente una pancreatitis, pues, ¿no? Bueno, este es el páncreas, acá este es el corresponde al páncreas, ¿no? Y bueno, ¿no? Páncreas, ahí está la zona del páncreas. ¿Qué más tenemos acá? Una pancreatitis hemorrágica, ¿no? ¿No? O sea, una pancreatitis de esa magnitud, ¿no? Definitivamente el paciente, pues, debe haber fallecido, ¿no? O sea, el páncreas no es reemplazable, tiene que quedar algo, ¿no? El páncreas. Un cáncer de páncreas, ¿no? Miren esa tumoración en la cabeza del páncreas. ¿Qué nos daría esto? ¿Cuál sería la clínica de un paciente que tiene un cáncer de cabeza y páncreas? ¿Qué dirían? Que diría hace varios meses, doctor, estoy con un dolor persistente, medio tonto, entre comillas, ¿no? Un dolor sordo, pues, ¿no? En el epigastrio, ¿no? ¿Y a eso qué se suma? Que he comenzado a bajar de peso, ¿no? La verdad se me ha ido el apetito, ¿no? ¿Y por qué viene? ¿Por qué viene después de tiempo? Bueno, doctor, porque ahora mi familia me ha dicho que me han notado que estoy amarillo, y yo también me he notado que estoy amarillo, y mis orinas están medias colúricas.
Entonces, ¿no? Tú lo observas y sí, pues está amarillo, ¿no? Con esa historia clínica, ¿no? Yo digo, lo más probable que sea un cáncer de cabeza de páncreas, ¿de acuerdo? Muy bien, y ahí está. Este es un cáncer del cuerpo y la cola del páncreas, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Hola, Rocío, adelante. Sí, doctor. En el caso de la auscultación, el signo del cerebro, ¿cómo se escucha o cuál es? Es que solo lo mencionó nada más. Ya, en primer lugar, si tú me preguntas a mí, es algo teórico porque nunca en mi vida lo he escuchado, ¿de acuerdo? Entonces, es verdad, se describe, ¿no? Se describe en la literatura, ¿no? Ese hallazgo, ¿no? Y en teoría se escucha en la zona del hipocondrio izquierdo, ¿de acuerdo? Es un soplo, ¿no? Una turbulencia, ¿no? Pero la verdad, nunca lo he escuchado. Por eso que yo les decía que dentro del examen físico del páncreas, lo más importante es la inspección y la palpación, más que la percusión, ¿no es cierto?, en la zona del páncreas o la ocultación, porque es un signo que está allí, que está descrito en la semiología, pero como te vuelvo a repetir, que yo lo haya escuchado, no, pero es un soplo, ¿no? Como una turbulencia, como escuchas un soplo aórtico, como escuchas un soplo, digamos, a nivel de las arterias renales, ¿no? Una turbulencia que dicen que se escucha. Solamente lo sé en teoría, nunca lo he escuchado. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. ¿No hay de qué? Ya. ¿Alguien tiene la próxima clase? ¿Qué me toca? Síndrome ascítico nada más, creo, ¿verdad? No sé si alguien tendrá la mano por ahí. Si no, para dejar la parte de la semiología, para que no se cansen mucho, la semiología de las vías biliares y hacer la semiología de síndrome ascítico. Creo que solamente es una, ¿no? A ver, ¿Alguien? un momentito para revisar el desierto. A ver, un favorcito, el próximo miércoles. Es solamente uno. ¿Ah? Solo el síndrome ascítico, ¿verdad? Sí, doctor, solamente le toca síndrome. Sí, doctor, Ya, solamente entonces, es el síndrome. ya, entonces mejor, porque esa es una clase corta también, síndrome cítico edematoso. Entonces mejor, para no agotarlos, la próxima, porque antes yo hacía también la semiología del abdomen agudo, pero creo que ahora lo hace de repente algún otro colega, no sé. Pero bueno, entonces la próxima clase, entonces, pues ya son 3:20, para no agotarlos mucho, vamos a hacer la semiología de la vía biliar, de la vesícula vía biliares, y hacemos la semiología de síndrome ascítico edematoso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, doctor, está bien. Muy bien, muy bien. Entonces, salvo que hubiera alguna otra pregunta, si no nos quedamos acá. ¿Alguna pregunta? Valeria Melissa dice, genial, esa Valeria. Valeria, eres de mi, sí, ¿no? Del grupo, ¿no? ¿Del Almenara o me equivoco? Sí, doctor. Soy de su grupo. Sí, ¿no? Ah, sí, creo que has estado en mi grupo, ¿no? Muy bien, ya Valeria. Entonces, nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles igualito, 1:50, y yo creo que igual, ¿no? Terminamos de repente antes, porque son más cortas las clases. Muchas gracias a ustedes también por haberme soportado. Bueno, hay más de 100, ¿ah? Me da gusto porque es uno de los grupos en los que más he visto en los últimos años en teoría. Ya. Nos vemos entonces en la próxima clase, ¿ah? Listo. Nos vemos. Vamos a dejar de grabar.